Señor nos bendiga ricamente. Amén. Gracias damos a Él que nos permite cantar y bendecir su santo y bendito nombre. Nos damos una vez más todos la bienvenida y a los que nos siguen mediante la web también les damos una cordial bienvenida a nuestro servicio. Una de las cosas que promueve la palabra de Dios, específicamente en lo que tiene que ver con nosotros cuando somos cristianos, es la autenticidad. En Mateo capítulo 23, el Señor confronta a los escribas y a los fariseos y una de las cosas que les dice es hipócritas. También le dice, ustedes imponen cargas al pueblo que ustedes no llevan ni están dispuestos a llevar. Durante gran parte del año pasado estuvimos viendo cuál fue la misión de Cristo y la relación estrecha que hay entre la misión de Cristo y la misión de la iglesia. Y ahora estamos viendo el tema ser para poder hacer. Y eso trae una pregunta. ¿Yo puedo hacer sin ser? Bueno, si eso lo traemos al ministerio y a servir al Señor, yo puedo servirle sin ser un cristiano. Yo me puedo parar aquí y aprenderme un sermón de memoria sin ser cristiano. Y Dios está más interesado en lo que nosotros hacemos, más interesado en lo que nosotros somos que en lo que nosotros hacemos. Entonces, si hacemos un repaso de todo lo que hemos venido diciendo desde gran parte del año pasado hasta llegar a hoy, sería este: propósito de Cristo, redentor. Misión de la iglesia, la gran comisión. Contenido de la gran comisión, evangelismo y discipulado. El resultado de la gran comisión, proclamación del evangelio, es decir, obediencia y conversión. Características de la conversión: un momento decisivo en nuestras vidas, un cambio radical y un crecimiento permanente. Si todo lo que venimos diciendo desde gran parte del año pasado hasta hoy, digamos, este es un buen resumen. Y lo repito: propósito de Cristo, redentor. Misión de la iglesia, la gran comisión. Contenido de la gran comisión, evangelismo y discipulado. El resultado de la gran comisión, obediencia y conversión. Características de la conversión, un momento decisivo en nuestras vidas. Y si tomamos como ejemplo la vida de Pablo, podemos entonces encontrar referencias de eso. Un momento decisivo en nuestras vidas, Hechos capítulo 22, versículos del 3 al 21. ¿Por qué? Porque la conversión de Pablo es en el capítulo 9 del libro de los Hechos, pero era algo que él iba a recordar permanentemente. Y cuando tenía que presentar defensa de su ministerio,
Su defensa era el testimonio personal de su conversión. Es decir, que Pablo aprovechaba sus prisiones para cuando fuera llevado ante cualquier instancia judicial, él aprovechaba ese momento para ser fiel a la gran comisión. Y en Hechos, capítulo 22, versos 3 al 21, vemos un ejemplo de cómo Pablo aprovechaba cualquier circunstancia para proclamar el Evangelio. Pero no solamente es un momento decisivo en nuestras vidas, como lo hemos venido anunciando, como lo hemos venido repitiendo. Es un momento decisivo porque nosotros comenzamos a vivir en este mundo y llega un momento en que el Señor nos llama a salvación y nosotros no podemos resistir ese llamado y venimos a Cristo. Eso es lo que se llama gracia irresistible, esa oferta que el Señor hace. Ese momento decisivo no lo olvidamos. Probablemente yo no recuerde exactamente el día, como es mi caso. Yo no recuerdo exactamente qué día de la semana fue, cuál fue la fecha, pero yo recuerdo ese momento cuando yo entendí lo que yo necesitaba entender en ese momento para ser salvo. Yo no tenía que tener, ni usted tampoco, una comprensión total y cabal de las Escrituras o de la doctrina de la salvación. Lo que una persona necesita entender es que cuando nació pecadora. Y eso es una doctrina y una enseñanza fundamental en la Escritura. Alguien que niegue eso o cualquier enseñanza que niegue eso es una enseñanza errónea, porque todos nacemos pecadores y eso yo lo he venido repitiendo, porque yo lo que pretendo es que usted no sea un cristiano cultural, sino un verdadero convertido. Que usted tenga la convicción de que en un momento determinado usted entendió que nació pecador por lo que dice las Escrituras. Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así nacemos nosotros en pecados. Así es la condición del ser humano desde que nace. No es inocente. Hay una sentencia judicial en contra de él, en contra de todos nosotros, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las puede entender, porque para él son locuras, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Eso es lo que enseña la Escritura. Y nosotros desde que nacemos venimos con toda esa carga de textos bíblicos que nos acusan y nos recuerdan permanentemente que nosotros no somos buenos ni nacimos salvos, hasta que en un momento decisivo de nuestra vida, en algún momento en el tiempo y el espacio, Dios nos llama a salvación, nosotros nos convertimos a Cristo y ahí comienza la vida cristiana. Y esas etapas son claramente descritas en las Escrituras y en la vida de Pablo. Tu conversión, Hechos 9, y es un momento decisivo que él iba a recordar siempre, Hechos 22, del 3 al 21.
es un cambio. No es que solamente la persona diga, sí, yo recuerdo el momento de mi conversión. Esa línea de tiempo, como hemos visto en el gráfico, que nosotros nacemos, comenzamos a caminar, viene ese momento decisivo y seguimos adelante. Y eso genera un cambio radical. No es que nosotros seamos perfectos, pero ese momento decisivo, la Biblia dice que es que estamos en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, tiene que haber una evidencia, porque hay un arrepentimiento, y el arrepentimiento tiene dos características fundamentales que lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento es un cambio de dirección. Voy por el camino incorrecto porque nací en pecado y entonces hago un giro en dirección totalmente opuesta a donde yo iba. Ese es el arrepentimiento, pero en el Nuevo Testamento el arrepentimiento implica un cambio de actitud. Quiere decir que cuando vemos el arrepentimiento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como un todo, es un cambio interior y un cambio exterior. Tiene que haber un cambio. Una persona no puede decir que se ha convertido a Cristo y sigue haciendo lo mismo. Una persona no puede decir que se ha convertido a Cristo y no tiene ninguna lucha. Al contrario, los que tenemos lucha es evidencia de que tenemos a Cristo, porque antes no luchábamos porque nos rendíamos al pecado. Y pecaba y eso no me mortificaba. Ahora cuando peco, eso produce una mortificación. Es una situación que a veces puede ponerse insoportable y llevarnos a gritar, como gritó Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte, de esta agonía? Pero sí hay un cambio. No es simplemente decir, sí, yo soy cristiano, bendiciones, muy buenos días en las redes sociales, la gracia de Dios sean sobre todo, amén, qué lindo, precioso, bello. Pero esa persona que postea eso hace de su vida lo que quiere. No, es decirle no al mundo y sí a Cristo. Que eso me puede generar conflicto, que eso me puede generar presiones, rechazo. Claro que sí. Hay un precio que pagar, no por la salvación, sino para mantenernos fieles. Pero nunca será tan alto como el precio que pagó Cristo por nosotros. Nunca será tan alto. Si bien es cierto que hay un cambio radical, pero no nos quedamos en un cambio que signifique que es estático, sino que eso produce un crecimiento. Y todos los que tenemos a Cristo, que tenemos la convicción de que hemos pasado por este proceso, podemos decir, sí, es verdad, yo tengo luchas, pero yo no soy la misma persona. Y como siempre digo, miramos hacia atrás y decimos, he recorrido mucho, gracias Señor, puedo ver un crecimiento, pero miro hacia adelante y digo, me falta mucho. Quiere decir que el saber que nosotros venimos a Cristo nos permite incluso hasta orar correctamente. Una persona puede creer que es cristiana porque viene a la iglesia o porque levantó su mano o porque se bautizó. El verdadero cristiano pasa por ese proceso de conversión, pero tiene que haber un cambio y tiene que haber un crecimiento. Vamos a ver algunos textos que nos confirman los cambios evidentes en aquellos que se han convertido. No es que simplemente yo di un paso de fe, levanté la mano, hice una oración, oraron por mí, o yo dije me convertí y me bauticé. Eso está bien, pero eso no es suficiente.
tiene que haber un cambio que confirme. No estoy hablando de inmaculado, de que usted y yo no pequemos o no tengamos luchas. No estoy hablando de eso. No confundamos unas cosas con otras. Es que tiene que haber un cambio entre lo que es el viejo hombre y el nuevo hombre, entre la vieja mujer y la nueva mujer. Y no estoy hablando de cirugía. Entonces, estoy hablando de un cambio en la vida de las personas. Vamos a ver algunos textos que muestran esos cambios. Lucas capítulo 19, el conocido pasaje del endemoniado gadareno. Y el versículo 27 de Lucas 19 dice: y cuando él bajó a tierra, está hablando de Cristo, venía en la embarcación, llegaron a la región de Gadara, de ahí viene el gentilicio gadareno. Le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, mi madre, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros, en los cementerios. Era un azote. A los niños seguro que cuando no se querían comer la comida se portaban mal, le dije: te va a salir el gadareno. Cuando alguien quería ofender a alguien, probablemente le decía: mira, véteme de ahí, gadareno. Era un azote, no había forma de que este hombre fuera liberado o apresado o puesto bajo control. Seguimos leyendo, vemos que Jesús lo liberó de sus demonios y probablemente le trajo salvación. Mire lo que dice el versículo 38. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle. ¿A quién? A Jesús. El endemoniado gadareno, que antes andaba sin ropa, azotando a todo el mundo y él mismo teniendo una vida desgraciada, miserable, sin dignidad, el Señor, al liberarlo de sus demonios y salvarle, le devuelve su dignidad y viene ahora cambiado. Y él le rogaba a Cristo: quiero ser tu discípulo, quiero estar contigo. Y Cristo le responde, versículo 39, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Bendito sea el nombre del Señor. Un cambio radical. Cristo entró a su vida y fue evidente el cambio. Y todos estaban gozosos. Y supongo que gran parte de los discípulos también. Porque al andar para arriba y para abajo con el que era el gadareno quizás no era una buena idea. Le tenían miedo, no sé. Pero hubo un cambio en la vida de él. Otro texto, Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Y vamos a leer los versículos 5 y 6. Llegó pues Jesús también a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. El versículo 3 es interesante porque Jesús estaba en el sur
Y dice que salió de la ciudad de Judea rumbo a Galilea, que estaba en el norte, o está en el norte. Y en el medio de ese trayecto entre Judea, que está en el sur, y Galilea, que está en el norte, está la ciudad de Samaria, que los judíos esquivaban, no pasaban por ahí, pues como dice el relato, judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y dice ese versículo 3 que a Jesús le era necesario pasar por Judea. La mujer samaritana ni se imaginaba lo que iba a acontecer. No se imaginaba que su agenda era la misma agenda de todos los días. Ir al pozo a buscar agua a la hora sexta, que es las 12 del mediodía, para no tener que hablar con nadie de su desdichada vida, para no tener que chocar miradas con mujeres que de manera silente la acusaban. Su agenda era la misma, pero ella no sabía que en la agenda de Jesús estaba ella. Y entonces, esta mujer que buscaba agua a esa hora, porque la costumbre era buscar agua por las mañanas, temprano, 6 de la mañana, cuando el día todavía no tenía un sol incandescente. Y las mujeres buscaban agua a esa hora, según la costumbre, pero ella buscaba agua a las 12 del mediodía. Y lo que ella menos quería, se dio. Tener que hablar con un desconocido que termina describiendo su vida. Ahora vamos a leer el resultado de ese encuentro con Jesús. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer no hablaba con nadie. Ahora se va a la ciudad y simplemente diciéndole a todos los que se encontraba, hablándole: vengan para que conozcan a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ella está dando testimonio. Yo he tenido una vida desorganizada. Me dijo que he tenido 5 maridos y el que tengo ahora no es mío. Me imagino que ese que no era de ella estaba asustado que no lo dijera. Vengan, vengan. Está dando testimonio de su vida pasada. Hay un cambio. El encuentro con Jesús produjo una transformación en ella que se evidencia primero en que estaba en su soledad para no hablar con nadie, y segundo, está dando testimonio de todo lo que ella era, que me ha dicho todas las cosas que yo he hecho. ¿Qué produjo eso? Versículo 42 del mismo capítulo 4 de Juan. Y decían ya los moradores, los habitantes de Samaria, hombres y mujeres, le decían a ella: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Hubo conversión, hubo cambio. El cambio de ella fue evidente, tangible, palpable, contundente. Una mujer apática que se escabullía para no tener que hablar con personas, ahora está hablando con personas y está dando testimonio de su vida. Nacemos pecadores, pero hay un momento decisivo
Y ese momento decisivo en nuestras vidas es cuando el Señor nos llama a conversión. Y la conversión está acompañada de cambios. Nueva criatura, nuevo nacimiento. El apóstol Pablo es un ejemplo. El endemoniado gadareno es un ejemplo. La mujer samaritana es un ejemplo. Nicodemo es un ejemplo. Vayamos a Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Versículo 2 de Juan 3. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y ahí comienza un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo habla en plural: sabemos que vienes de Dios. Probablemente otros del oficialismo religioso judío no tenían la hostilidad y el prejuicio, al igual como no lo tenía Nicodemo con relación a Jesús. Probablemente Gamaliel, probablemente José de Arimatea, que después aparece en el momento del sepulcro y prestó su sepulcro para Cristo, y algunos más. No eran hostiles. Hay algunos datos con relación a Nicodemo. En este momento, Nicodemo no experimenta una transformación y un cambio radical en su vida. Porque si seguimos leyendo en Juan capítulo 3, se queda como incierta si Nicodemo se convirtió a Cristo o no. De hecho, hay más evidencias de que no que de que sí. ¿Por qué? Porque el texto dice que Nicodemo le dijo rabí, maestro. ¿Y qué era Nicodemo? Un rabí y un maestro. La palabra rabí es maestro, hombre sabio. Nicodemo no le está diciendo Señor, que es la palabra griega Kyrios. Cuando una persona decía tú eres el Kyrios, automáticamente ella se está diciendo yo soy el doulos, que es la palabra que en la Reina Valera suaviza llamándole siervo, pero también puede ser traducida como esclavo. Quiere decir que si hay un Kyrios, un señor, un propietario, es porque hay doulos, es porque hay esclavos. Nicodemo no le está diciendo Kyrios, por lo tanto él no se ve como un doulos, como un esclavo ni un siervo. Él le está diciendo rabí, y como él también era rabí, entonces lo que le está llamando es colega. Está hablando de tú a tú. No es que estamos menospreciando la actitud de Nicodemo, porque por lo menos fue valiente y sacó el tiempo para hablar con Cristo. Y está reconociendo lo que la mayoría de su clase no le reconocían al Señor. No tenía ese prejuicio. Su revelación y su actitud es verdadera, aunque no completa. Pero, ¿qué dice la Escritura? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír viene ¿por qué? Por la palabra de Dios. Así pues que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Independientemente de que en este capítulo 3 no estamos viendo una conversión ni un cambio radical,
Recuerden que el mismo Juan advierte que no todo lo que Cristo hizo está escrito en este libro, específicamente de Juan. En Juan capítulo 20, al final ya, él cierra el capítulo con esa declaración. Pero nos queda la incertidumbre. ¿En qué quedó esa conversación entre Cristo y Nicodemo? Estamos diciendo que tiene que haber un cambio. Y el cambio es uno de los elementos fundamentales, contundentes, más fuertes que hay para que las personas puedan decir, sí, yo soy un convertido. No solamente porque Él lo diga, sino porque los demás lo ven. Como las personas vieron al gadareno vestido, restaurado, y el mismo Señor le dice, ve a los tuyos. Como la mujer samaritana, los demás lo vieron, porque yo puedo decir, no, yo he cambiado, y los demás decir, pero tú sigues siendo igualito. Es que los demás están dando testimonio de que ha habido un cambio. En otras palabras, no alardeemos tanto, no alardees tanto de que tú has cambiado. Deja que tu testimonio hable por ti. Y si has cambiado, será evidente. Como dicen los libros de sabiduría, como dice la sapiencia bíblica, que te alabe el extraño. Una evidencia de una persona o que no se ha convertido o no ha crecido es que vive mendigando o acusando a los que esa persona entiende no han crecido, pero no se ve a sí mismo. El afán, la búsqueda del cristiano es la búsqueda de su crecimiento, no tanto exigiendo que los demás no le deben su crecimiento y por lo tanto los demás no han crecido. ¿Por qué? Porque el Señor lo que busca es la autenticidad. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchas señales y prodigios. Mas yo les declararé, nunca os conocí. Recuerden, una vez más, lo repito, no es que eran y ahora no son. No fue que cayeron de la gracia, no fue que tropezaron y perdieron su salvación. Eso no es lo que dice el texto. Lo que Jesús está diciendo, nunca los conocí, nunca fueron míos, nunca experimentaron una conversión, nunca hubo un cambio en ustedes. Eran religiosos, culturales, hacían cosas, pero no eran. Por eso, para Dios es más importante que seamos que lo que hagamos. Podemos hacer sin ser, pero es imposible ser y no hacer para la gloria del Señor. Ay, Nicodemo, tanto cariño que le tenemos, ¿se convirtió o no, pastor? Vamos a Juan capítulo 7 y vamos a ver lo que pasa allí. Los oficialistas de la religión judía le dicen a sus alguaciles, vayan y arresten a ese llamado el Cristo, a ese falsante, y tráiganmelo aquí, que lo vamos a juzgar. Estamos cansados de él. Los alguaciles, con sus respectivas órdenes judiciales, van donde está Cristo y Jesús está. Eso es lo que dice capítulo 7, se lo estoy resumiendo. Está dando una de esas enseñanzas
y las multitudes están perplejas y los alguaciles se quedaron perplejos oyendo a Cristo. Y probablemente se decían entre sí, ¿qué hacemos con esta orden? Cállate, déjame escuchar. Pero tenemos órdenes de arrestarlo. Que te calle. Terminó Cristo, la multitud lo despidió, se fue. Y ahora, ¿tú oíste lo que ese hombre estaba diciendo? Tenemos problemas nosotros. Olvídate. ¿Tú oíste cómo hablaba? Y se admiraban de su doctrina, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A mí no me importa, tenemos que regresar. Cuando regresan, ¿dónde está? ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de ellos? Nunca hemos escuchado a un hombre hablar como este hombre habló. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca. El que entra en contacto con Cristo y es un buscador sincero, el mensaje de Cristo le va a impactar. El que no es hipócrita, el que no quiere justificarse, el que quiere encontrar la verdad. Estos hombres estaban al servicio de la ley, vamos a arrestarlo. Pero cuando escucharon a Cristo dijeron, estas son palabras extraordinarias. Hay personas que no son cristianas, pero por alguna razón le desagrada el mensaje cristiano. Alguna razón tiene aquel que niega a Dios para entender que Dios no existe. Algún plan, alguna complicidad con su propia existencia tiene aquel que se ha convencido de que Dios no existe. Porque no le conviene que exista. Negar a Dios es la máxima expresión de orgullo. Porque reconocer a Dios indica que hay uno por encima de nosotros, por encima de toda autoridad terrenal, de toda potestad, de todo gobierno, de todo presidente, de todo rey, a quien nosotros tenemos que darles cuenta, estemos en público o en privado, en esta vida o en la que viene, tendremos que rendir cuenta. Y eso duele, y eso llama la atención. Los alguaciles le dijeron, nunca hemos escuchado a un hombre hablar como este. Hay personas que escuchan el evangelio y la pregunta que tengo para su no respuesta positiva al evangelio de Cristo es, ¿qué tan grande hay en tu vida que no te permite ver a Dios? Toda persona que no llega a este punto de rendir su vida a Cristo, yo le pregunto, ¿cuál es tu Dios? Porque si tú crees en Dios, entonces no basta con creer, sino también tienes que creer para que Dios te salve. Y tu estado es un estado de perdición. Si mueres ahora no tendrás la oportunidad de ver nunca a Dios. Es urgente que tú vengas al Señor. Probablemente tendrás salud, probablemente tendrás recursos económicos, sabiduría, posesiones de diferentes índoles, muchos conocimientos, reconocimientos de las personas. Pero si no tienes al Señor, es urgente que venga a Él, porque esas cosas no te van a dar salvación. ¿Qué tan grande hay en tu vida para que tú no vengas a Cristo? ¿Qué secreto en lo más profundo de tu alma te impide venir al Señor? Ese secreto diminuto que cabe en tu micromundo que hay en tu corazón se ha convertido más grande que lo que es Dios en tu vida. Pero el buscador sincero dice, no hemos escuchado a nadie hablar como habló ese predicador itinerante llamado Jesús.
los oficialistas de la religión judía se molestaron y comenzaron a juzgarle a Cristo en la distancia. Y miren lo que dice el versículo 50 y el 51 del mismo capítulo 3 de Juan. Nicodemo apareció. Nicodemo, y Juan es tan descriptivo que dice, para que no haya duda, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo a sus colegas: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que se hace o lo que hace? Me parece que el encuentro de Jesús con Nicodemo produjo en él lo que nosotros estamos viendo, un cambio. Respondieron, versículo 52, y le dijeron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Ya no estamos hablando de doctrinas. Es el que no tiene argumento, sustituye las ideas por ataques personales. Dice la Escritura que Pilato sabía que los motivos de ellos para juzgar a Cristo era la envidia. No están hablando del mensaje de Cristo, están diciendo: esos campesinos de Galilea, de ahí no surge ningún profeta. Cuando la gente no tiene argumento, sustituye las ideas por ataques personales. Vamos a ver un pasaje más. Pero Nicodemo está defendiendo a Cristo. En los momentos grises de la crucifixión, cuando la mayoría de los discípulos de Jesús habían escapado, estaban escondidos, otros lo negaron, solamente estaban las mujeres allí al pie de la cruz, aparece nuevamente Nicodemo. Juan capítulo 19, verso 39. Y Nicodemo, vuelve otra vez Juan con su descripción: el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Y eso era para embalsamar el cuerpo de Jesús y darle un entierro real, un entierro digno. Ninguno de sus discípulos estaban allí. Era peligroso en un momento como ese venir y cerrar filas con Cristo, porque era de mucho riesgo. Sin embargo, Nicodemo no le importó nada y allí estaba honrando a Cristo. En ninguna parte aparece la palabra conversión o Nicodemo haciendo una profesión de fe, pero sí hay un cambio radical en la vida de Nicodemo. De hecho, mucho más evidente de lo que eran esos cambios en los que se llamaban discípulos de Jesús. Tiene que haber un cambio. Le pongo un último ejemplo en el mismo libro de Juan. Recuerden que Jesús era un predicador itinerante. Se le acercaban gente con enfermedades, endemoniados, resucitaba muertos. Pero hay un pasaje que yo creo que es un pasaje muy simpático, nos gusta a todos. En Juan capítulo
8 acerca de un ciego de nacimiento. ¿Recuerdan? ¿Ustedes estaban ahí? Juan capítulo 9, perdón. Y este pasaje comienza en Juan 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Hasta ahora, este hombre solamente se está beneficiando de la misericordia del Señor, que antes era ciego y ahora ve. No hay ninguna manifestación, ni profesión, ni reconocimiento de que Jesucristo es el Señor y Él le entrega su vida a Cristo. No lo vemos aquí en este pasaje. Así como Jesús multiplicó los panes y los peces para las multitudes, y no sabemos si esas multitudes realmente se convirtieron. De hecho, la mayor parte de los encuentros que nosotros vemos que Jesús tiene con la gente y sus mensajes en los evangelios, no vemos muchas personas respondiendo al llamado de salvación. Por ejemplo, Jesús habló con el joven rico, y por lo menos en ese momento el joven rico no se convirtió. Dice la Escritura que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Y en este caso, nosotros no vemos un cambio radical. El único cambio radical es material, que antes era ciego, ahora él ve. Cuando una persona era sanada, que tenía en los tiempos bíblicos alguna enfermedad física, esa persona tenía que ir entre el Tribunal Supremo Judío, el Sanedrín, que era compuesto por 70 hombres más el sumo sacerdote, 71, quien era que lo precedía. Y ellos entonces le daban el certificado de salud para esa persona reincorporarse a la vida pública. Entonces él tiene que ir ante el Sanedrín. Versículo 8 de este mismo capítulo 9. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era un mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: no, pero se parece a él. Y él decía: yo soy. No me confundan, yo soy. Entonces, de ahí él va o lo llevan ante el tribunal judío. Versículo 24, saltamos allí. Se presentó por primera vez, sometido a un extenso interrogatorio durante todo el día. Versículo 24 relata cuando lo llaman por segunda vez. Y dice el texto: por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. En otras palabras, lo que ellos, parece que lo que ellos están diciendo es bueno, pero no es nada bueno. Cuando dice da gloria a Dios, lo que está diciendo: no le dé la gloria a este hombre, dásela a Dios. Este hombre es un pecador, no merece ningún crédito. No digas que fue él que te sanó, no digas que fue él el que te devolvió la vista. Este hombre es un pecador. Eso es lo que quiere decir el texto. Y sigue diciendo, versículo 25: entonces él les contestó: si es pecador, no lo sé. Este es
la mejor respuesta que yo he visto en mi vida. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Bendito sea el nombre del Señor. Por más que ustedes me digan que Él era malo, que Él es bueno, que Él es falso, que Él puede decir todo lo que quieran. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Estoy viendo su feo rostro. Caifás, yo no sabía que tú eras tan arrugado. Anás, tú sí estás feo. Es mejor ser ciego. Una cosa sé, que yo era ciego, ahora veo. Ustedes me pueden decir todo lo que quieran de Él, lo pueden desprestigiar, pero lo que Él hizo en mí no lo pueden negar. Esta es una respuesta contundente. Vamos a ir al versículo 35 y ahí vamos a leer corrido hasta el versículo 38. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, es decir, del tribunal. Y lo expulsaron de la sinagoga. Todavía este hombre no ha expresado verbalmente una conversión, pero hay una cosa, hay un cambio radical. ¿Por qué? Porque ellos se le decían, di que él es pecador, y él dice, no, si es pecador yo no lo sé. No digas que este hombre te sanó, pero si fue él que me sanó. Lo amenazaron con echarlo de la sinagoga. Échenme de la sinagoga, expúlsenme del judaísmo. Pero yo no puedo negar la obra, yo no puedo negar el cambio que este hombre efectuó en mí. Y eso hacen los cristianos cuando son transformados, cuando hay un cambio radical. Te piden que nieguen el nombre de Cristo, te piden que tú hagas cosas, te piden que tú niegue cosas, y tú dices, no, yo soy fiel a Cristo, yo no voy a mentir, yo no voy a robar, yo no voy a ser hipócrita, yo no voy a hacer ninguna de esas cosas, porque es negar a Cristo. Hay un cambio en mi vida. Pregunto, aquellos que oyen el mensaje, ¿es que hay cosas en tu vida que tú sabes que a Dios no le agradan y no la quiere cambiar? El Dios que te dio la vida, el Dios que te dio los recursos, el Dios que te dio la salud, el Dios que te hizo nacer, el Dios que te ha protegido, aun cuando tú le niegas, tú le estás diciendo a Dios, yo tengo cosas en mi vida que no quiero cambiar a pesar del bien que tú me has hecho. El ciego de nacimiento no había visto a Cristo todavía y él ya está agradecido de Cristo. Lo que Cristo le había dado hasta ese momento era material. Y ya estaba agradecido. Una persona agradecida, la respuesta que le da al Señor es su vida. ¿Le puede dar dinero? ¿Le puede dar sus títulos académicos? ¿Su fama? Dios no necesita eso. Le está dando esa neblina matutina al Rey del universo. Lo único que tiene que hacer es darle su vida y decir, a partir de este momento, yo voy a dedicar mi vida a ti. Entonces vamos al versículo 35. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Recuerden, la expresión Hijo del Hombre viene de Daniel, del profeta Daniel, de que el Mesías se iba a llamar así, Hijo del Hombre. Es lo que le está diciendo, ¿tú crees en el Salvador? ¿Tú crees en el Mesías? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? ¿Qué palabra está usando aquí? Señor. ¿Y quién es Kyrios para que yo, su dulo, le sirva? ¿Y quién es, Señor, para que yo sea su esclavo?
Jesús le dijo, pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Él lo que está dando testimonio público de una decisión que probablemente él había tomado. La palabra adoró es la palabra proscuneo, que significa postrarse. O sea que cuando él le dice Señor, ya está viendo a Cristo como el amo y él como su esclavo. Con esto está diciendo él, no solamente creo, sino que estoy ahora para hacer lo que tú digas. ¿No será por eso que algunas personas no llaman Señor a Dios y le entregan su vida a Cristo? Porque todavía ellos quieren a Dios y han obtenido todas las bendiciones que Dios da. Dios le ha devuelto la vista, es decir, lo material Dios se lo ha dado. Pero es, dame Dios, pero lo más valioso que yo tengo en mi vida, déjamela vivir como yo quiera. Yo creo que eso es un caso muy penoso. ¿Hasta dónde puede llegar la dureza del corazón humano? Por un lado reconocen que Dios es real y que Dios le ha dado todo, pero por otro lado están tan aferrados a ellos hacer ciertas cosas que todavía se guardan para sí, ciertos altares en lo más recóndito de su alma, allí lo tienen, escurriditos, van y lo adoran. Y esos ídolos del corazón, ese altar inmundo y mugriento, le dicta las órdenes de su vida, pasando por alto al Rey del universo. Qué vida más terrible debe ser esa. Pero más terrible será cuando ese altar lo lleve a las aguas negras del infierno. Por eso parece duro, pero eso es lo que enseña la Biblia. Es posible que haya algún visitante hoy que ya el domingo no vuelva, porque yo sé que este tipo de sermones no son populares. Pero en mi caso, el Señor no me ha llamado a ser popular, me ha llamado a decir la verdad. Y eso es lo que yo quiero, que el Señor me ayude, con amor, con prudencia, pero esa es la verdad. Tiene que haber un cambio. Y le hablo a los cristianos. Cierra tus ojos a los cristianos. Y si usted no es cristiano, también ciérralo. ¿Realmente recuerda el momento en que tú viniste a Cristo? ¿Tú lo puedes recordar? Pero no solamente te pregunto si lo puedes recordar. ¿Ha habido un cambio? Después del cambio, el crecimiento. Y de eso nos vamos a ocupar en los medios de gracia que Dios nos da para que podamos crecer en Él. Oremos al Señor. Y antes de orar, mientras tenemos los ojos cerrados, cuento la anécdota del mercado de esclavos. Era toda una feria inmunda donde se intercambiaban, se vendían
a personas como si fueran bestias. Y ese mercado de esclavos transcurrió normal, con la excepción de que había un esclavo muy rebelde que no se vendió. Tu cuerpo estaba lleno de latigazos, estaba furioso por todo el daño que le habían hecho. En una cultura que no era su cultura, en un país que no es su país, añorando su tierra. Y todo eso fue un impacto, por lo cual le daban azotes y azotes. Le llamaban el esclavo de los azotes. Un dueño de una plantación lo compró. Sus colegas y otros comerciantes le dijeron que no era una buena inversión, porque iba a tener que golpearlo mucho y ya ese esclavo no aguantaba tanto azotes y golpes. Iba a morir e iba a perder su inversión. El esclavo todavía le quedaba mucha fuerza, pero era asunto de tiempo. Lo compró, lo llevó a su plantación. El esclavo escupía al amo. No sabía el idioma, pero algunas palabras del idioma del amo las aprendió y se las decía. Y el amo, viendo a aquel esclavo y con un intérprete, le habló y se calmó. Y junto con un abogado, le dijo al intérprete que le explicara un documento. El esclavo se calmó más todavía. El documento era que el amo lo compró para otorgarle su libertad. Y que estaba haciendo todos los arreglos para devolverlo a su tierra. Aquel esclavo furioso pasó de la ira incontrolable al llanto imparable. Le quitaron las cadenas, le curaron las heridas, el mismo amo le curó las heridas, le dio de comer, habló por un rato con él, con el intérprete, y le dio un salvoconducto para que se fuera. El esclavo le dice al intérprete que le explique otra vez. Y él le explica: eres libre, estos son tus documentos, esto tiene todo lo que es la oficialidad, a ti nadie te va a poder esclavizar. Tú eres libre. Y lo que está diciendo el amo es que te puedes ir. El esclavo le dice al intérprete: ¿y cómo es tu vida? ¿Tú eres esclavo o eres libre? Dice: no, yo era como tú y yo soy libre, pero no me voy de aquí. Y el esclavo
Entonces se puso de rodillas ante el amo. Siendo libre, le dijo: yo quiero quedarme contigo, quiero seguir siendo tu esclavo. Y el amo le dice: tú puedes quedarte conmigo, así como todos estos cientos que tú ves aquí son libres, pero ninguno se ha ido. Una persona que viene a Cristo reconoce lo que Cristo hizo por ella. Y no solamente le dice: Cristo, yo reconozco que tú me has dado tantas cosas materiales, pero yo lo que quiero es servirte, yo me quiero quedar contigo. La salvación no es algo que el Señor da para que tú la tengas y te vayas. Todos los que somos de Cristo hemos encontrado, y aquí viene la paradoja, la libertad siendo esclavo de Cristo. Porque venir a Cristo y recibir su mensaje no es solamente entenderlo y creerlo, sino también dedicar su vida a Cristo. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra.